Estamos de vuelta, 51 minutos, pasan sobre las 8 de la mañana. También un saludo para aquellos que nos ven a partir de las 3 de la tarde de la televisión de Fuerteventura, de Mírame Televisión. Decíamos que hoy tenemos al presidente del Cabildo, Blas Acosta. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, queríamos hablar de muchos asuntos. Ustedes han mantenido una reunión, varias reuniones importantes en Estados Unidos. Hablamos sobre esto con Manuel Hernández el pasado viernes, pero queríamos hablar sobre la reunión que se mantuvo ayer con la consejera de Turismo, con Yaiza Castillo, donde se anunciaron 3,5 millones de euros en infraestructuras para Fuerteventura. Usted fue muy duro en las declaraciones. Decía que Fuerteventura siempre era la cenicienta de Canarias y tenía que estar pidiendo la parte que le correspondía. ¿Tendremos suerte con esta consejera? No, la suerte no, en política no se da, se busca. O sea, aquí lo que cuesta es trabajo y entiendo que la consejera lo ha entendido perfectamente y en ese compromiso tengo que darle el lugar a la duda, como no puede ser de otra manera, ya que en los últimos 5 o 6 años para ser exactos, es la primera vez que viene una consejera o consejero del Gobierno de Canarias a Fuerteventura, ¿no? Y por lo tanto es de agradecer, y además con todo su equipo. Entiendo de que esa voluntad que manifestó previamente a la reunión con los alcaldes y luego durante la reunión con el sector es la que se tiene que reflejar. En el caso, como ya le hemos comentado, nosotros lo que no podemos estar es pendientes años y años para poder tener autorizaciones, para poder trabajar, pues en este caso en el principal sector de la isla económico de la isla de Fuerteventura. Y en ese sentido yo creo que se va a colaborar y vamos a trabajar conjuntamente, como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Dónde irán destinados esos 3 millones y Mira, medio? hay una parte importante para el Mirador de los Canarios. Se vuelve a reactivar ese proyecto que se abandonó en el tiempo, se publicitó demasiado tiempo y se perdió incluso hasta el dinero que desde mayo del 2011 el gobierno de Zapatero, en aquel entonces, para el Plan Canarias, había previsto se va a volver a activar paseos como la avenida de Costa Calma y otras obras museísticas que quieren hacerse en la isla, que le he comentado que tendríamos que volver a repensarlas más allá de las enmiendas que diputados o diputadas hayan hecho los presupuestos, porque lo que tiene que hacerse son obras en Fuerteventura que permitan pues crear valor en la industria turística, desde luego, pero también para el residente, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y en cualquier caso, yo creo que de aquí a 4 meses más, que es cuando tendremos esos acuerdos firmados como muy tarde, con la Consejería del Gobierno de Canarias, con los plazos para hacerlo, lo que no puede ser independiente de infraestructuras por un lado, obras museísticas por otro, aportaciones propias de la Consejería por otro lado, pendiente de que se nos abone cantidades para la promoción turística que nos corresponden, o incluso ese dinero extra que ha dado el Gobierno de España, la ministra de Turismo, de los 15 millones de euros para la conectividad y facilitar la conectividad con Canarias, fruto de la crisis de Thomas Cook. Es decir, yo creo que esa política tiene que estar coordinada de forma que todas las acciones que se vayan haciendo vayan en beneficiar al sector, pero también en que, en este caso turísticamente hablando, podemos tener lugares complementarios que podamos visitar más allá del sol y la playa, que afortunadamente la tenemos, ¿no? Bueno, en paralelo, desde la semana pasada, los trabajadores del Oliva Beach están pidiendo un auxilio. Dicen que la falta de respuesta por parte del Ministerio pues no viene a cuento. Han echado de menos apoyo político por parte del Gobierno de Canarias y la empresa parece que sí avanza en cuanto a ese ERE. Ustedes fueron a Madrid, ustedes se han reunido también con el Gobierno de Canarias. ¿Por qué no ha habido una respuesta todavía en este tema? Mire, el presidente del Gobierno de Canarias ha estado 5 veces en el Ministerio, 2 antes de ser presidente del Gobierno de Canarias y 3 una vez ya fue presidente del Gobierno de Canarias, y en una de esas 3 he estado yo. Y como les comenté ayer a los trabajadores, que estuve reunido ayer por la tarde, de las 5 hasta las 7:30, 8, estuvimos hablando para planificar los pasos a seguir para poder mantener los empleos de este hotel y que se rehabilite el hotel. Ya les he comentado que el presidente estuvo la semana pasada, hoy están ellos en el Parlamento de Canarias, los atenderá el presidente, y que obviamente no es que no haya habido apoyo político, sino todo lo contrario, ¿no? En cualquier caso, la situación, como ya les he dicho, está en opinión y criterio de un secretario de Estado, que no es una cuestión de legalidad. Se ha publicado por grupos ecologistas llamando con ese lobby de presión mediático que tienen, haciendo una serie de afirmaciones falsas, que lo digo aquí, son mentiras, literalmente mentiras, y entiendo que han sido filtradas de la propia Secretaría de Estado.
más credibilidad que la mía, que estoy criticando una actitud, entrecomillado, creo que roza la legalidad el hacer lo que se está haciendo, de un partido político que ha nombrado a esos cargos públicos, más credibilidad que la mía, creo que poca en ese sentido. Por lo tanto, yo sé lo que estoy representando, yo represento los intereses de la isla de Fuerteventura y, por supuesto, a estos trabajadores, y que no vamos a permitir que este sea el ejemplo del que quiera tomar a alguien como su ego personal, y me refiero a alguien, a la Secretaría de Estado, para la nueva forma de hacer política en la costa nacional, ¿no? Porque bueno, pues en Andalucía ya hablaremos, en Baleares ya hablaremos, y que no nos pongan a prueba, ¿eh? Por lo tanto, esos puestos de trabajo no corren el peligro. Corren el peligro porque obviamente la empresa ha anunciado un ERE, y en base a ese ERE, que creo que lo tienen, esa primera reunión la tienen el día 25, y a partir de ahí veremos qué pasos da la empresa. Yo lo que he dicho es que la empresa tiene que colaborar y también y devolver el apoyo del Ayuntamiento de La Oliva, del Cabildo de Fuerteventura, que ha mostrado y ha trabajado para que se pueda tramitar un expediente de rehabilitación hotelera de estas características, conforme a la ley, legalmente, absolutamente todo. Pero sí es verdad que cuando digo que hay afirmaciones, en este caso por grupos ecologistas, que son falsas, lo debo de decir, jamás ha sido parque natural, ni a día de hoy es parque natural, ni desde el año 87, ni cuando se declararon los parques naturales en Canarias, que fue en el año 94, nunca ha sido parque natural, ni nunca se ha dado una licencia ilegal, ni cuando lo firmó el Partido Socialista, o el director general de Costas del Partido Socialista en aquel entonces, la prórroga del 2007, ni cuando se ampliaron los plazos fruto de la ampliación de plazos que aprobó el Partido Popular. Otras cosas que no se esté de acuerdo es que se tenga que tener 75 años de plazo y se cuente desde el año 91, que es de donde se cuenta, no se cuenta a partir de que se pidió, ¿no? Que es fácil dar mala información para que la gente se haga una idea errónea y equivocada, ¿no? Y que ese establecimiento que se construyó en el año 73, 75, pues diga que es afectado a las dunas del Parque Natural de Corralejo, ¿no? Es decir, hay una serie de afirmaciones y de personas que están haciendo afirmaciones que lo que están haciendo es confundiendo toda esta situación, y lo único que se le ha pedido al Estado es que de una vez por todas, y desde el 2017 a hoy hay tiempo, de una vez por todas se revise lo que se tenga que revisar, y que a partir de ahí, si se tiene derecho, que se dé, y si no se tiene derecho, se diga por qué no se tiene derecho. Lo que no es posible que se esté diciendo que es que el gobierno anterior, y lo digo así de claro, del Partido Popular, dio una autorización ilegal. Si es ilegal, no he visto al actual gobierno yendo a la Fiscalía y denunciando a los anteriores. Por lo tanto, no hay una autorización ilegal. Están mintiendo, literalmente mintiendo. Y yo creo que es ridículo lo que pasa en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, tanto en la isla de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, que en los últimos 30 años no se ha hecho ninguna obra marítima, que se pueda, bueno, en fin, que se pueda tener cierta, pues, como le diría yo, cierto respeto, como que realmente quieren invertir en la costa. Miren, la única obra que se ha pagado en la historia democrática y predemocrática de este país, que no la ha pagado Costas en el ámbito de la costa, la ha pagado el Cabildo Insular de Fuerteventura, que es la playa del Castillo, y mire cómo estamos. O sea, la prepotencia, la estupidez con la que se está tratando estos asuntos por parte de los responsables públicos, así se lo he dicho yo directamente a la propia ministra, no tiene parangón. Pero no tiene parangón absoluto. Solo tienes que ir a la provincia de Tenerife para que usted vea las intervenciones en la costa, paseos, avenidas, escolleras, que permiten la recualificación turística, o incluso playas artificiales como la de Santa Cruz de la Palma, ¿no? O sea, yo no estoy en contra pero esa la ha pagado el Estado, más de 30 millones de euros. La ha pagado el Estado. La única playa, la única intervención en la costa que se ha pagado por una de las 9.000 administraciones públicas que existen en este país, la única es del Cabildo Insular de Fuerteventura, y hasta aquí hemos llegado. O sea, o tenemos derecho como todas las autorizaciones que se han dado, o no lo tenemos, pero si lo tenemos, lo otorga, ¿no? Incluso la propia avenida de Puerto Rosario. Ya estamos cansados de tanto anuncio, de liberación con dinero, con la aprobación, pero sin embargo está discutiendo Costas quién pone el cartel. Es decir, esto es ridículo, y no es Costas, es las personas que están al frente de esto. Por lo tanto, a un lado, que se aparten, por favor, para poder seguir trabajando en este asunto, ¿no? Los trabajadores decían que iban a denunciar precisamente a la directora de Costas por daños y prejuicios. Mire, si pierden su trabajo es lo mejor que hacen.
Si pierden su trabajo por una decisión arbitraria, es lo mejor que hacen. Mire, prevaricar es dar una licencia sin corresponderle, pero también denegarla correspondiéndole. Por eso queremos que se informe al respecto, por eso queremos que se haga. Yo creo que aquí lo que está claro es que ya son demasiadas declaraciones las que se están haciendo con respecto a este asunto. Muy bien, tendrán que de forma en los plazos establecidos tendrán que informar. Lo que no se puede hacer es esconderte en no informar, ¿no? Si están tan seguros. Si están tan seguros que efectivamente se ha hecho algo ilegal, ¿por qué no has ido a juzgado y lo has denunciado? Segundo, si estás tan seguro que no procede, ¿por qué no dejas que la abogacía del Estado lo diga? Pero que lo diga contundentemente. Lo que no se puede hacer es utilizar los resortes y herramientas del Estado para, en fin, un ego personal. Y me parece ridículo también, o sea, dígale usted a País Vasco, a la región de Cantabria, a Asturias, a Galicia, a la catalana, a la valenciana, o incluso a la mallorquina, o la balear. ¿Cuántas intervenciones, paseos, avenidas tienen esas comunidades autónomas? ¿Por qué todavía tenemos nosotros que estar? Y lo digo yo, no lo digo por este cabreo ahora, no, mire, lo digo yo porque en la legislatura 2003-2007, hasta el 2011 que se consiguieron las autorizaciones de las hamacas y los chiringos de pájara, este que les habla estuvo 8 años yendo una vez al mes a Madrid hasta que se consiguió esa autorización. Se pasó de recaudar escasamente 700.000 euros a que ahora recauda el Ayuntamiento de Pájara más de 3.300.000 euros. Y esos hamacas y esos bares o esos servicios chiringos en la playa son un ejemplo en Canarias, pero en el resto de Canarias, una vez que se ha autorizado, no lo quieren dar tampoco. ¿En qué ha perjudicado del 2011 al 2020 a los beneficiarios y adjudicatarios de esos servicios de temporada anuales de playa? A nadie, al contrario, el inversor ha podido invertir, el ayuntamiento ha recaudado 3 veces más de lo que recaudaba y tiene unos servicios espectaculares que son mencionados por todos. Pero sin embargo, le digo que es que no hay decisión política o voluntad política de resolver estos asuntos. No es que sean ilegales, todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es en cuanto a los trabajadores del Oliva Beach, pero ustedes también tuvieron la semana pasada una numerosísima, lo digo por su asistencia, reunión con los campistas. En este caso, con los campistas de Antigua y con los campistas de Tuineje, en una reunión pacífica donde alrededor de 300 personas se dieron cita para pedirles ayuda para seguir acampando en las zonas donde los majoreros pues lo han hecho históricamente, Playa del Gran Rey, el entorno de Jacomar, etcétera. Ustedes los emplazaban a una reunión, también pedían que en este caso había que respetar la legalidad. ¿Qué va a ocurrir con estas zonas? Bueno, pues como usted estuvo presente allí, sabe que la reunión se producirá entre mañana y pasado, dependerá pero no será mañana o pasado cuando se haga la reunión técnica que se ha convocado en el Cabildo de Fuerteventura a través del Consejo de Ordenación y Planificación, como ya se había dicho ahí, y a partir de ahí el viernes pues marcaremos una hoja de ruta. Se iniciará un procedimiento para hacer una ordenanza que regule esta actividad en toda la isla de Fuerteventura y, por supuesto, es decir, tener unas determinaciones que creo que llevan muchísimo tiempo sin hacerse. Mire, esas son consecuencias, por ejemplo, de no haber aprobado un plan insular. Fíjese usted que no estaríamos en este asunto, ¿no? Cuando se empeñó mi socio en su momento de decir que lo que preocupaba eran los bloques, pues mira, también estaba ordenado el suelo rústico, la actividad de acampada histórica, y sin embargo son los primeros que lo disfrutan. Es decir, en cualquier caso lo que hay que hacer es terminar con esta incertidumbre, aclarar dónde se puede y dónde no se puede. Donde no se puede será porque cuestiones de impedimento legal, absolutamente, cómo se tiene que hacer también, qué tiempo se puede hacer también, y a partir de ahí, pues bueno, pues dar salida a esta situación. Si fuera fácil, como para decirle mañana lo podríamos hacer, yo le engañaría, yo les dije a los que estaban allí presentes qué es lo que pensaba con los plazos previstos, pero en cualquier caso, de forma transitoria, el que pudiéramos en este verano poder utilizar las playas, o sea, desde el punto de vista de acampada, para tenerlo perfectamente ordenado para la siguiente. Yo no sé si será Jacomar, o será Aguas Verdes, o será de un estudio que se tiene que hacer, o que para aprobar una ordenanza provisional de estas características tiene que estudiarse absolutamente todo el tema de la costa, ¿no? ¿Se acabará ese destino de Fuerteventura como lugar, como tierra
sin leyes para muchos de los campistas o caravanistas de otras islas. Lo digo no solamente por las zonas a las que los vecinos han decidido atajar esta situación y querer buscar soluciones. Lo digo por otras zonas donde no hay ninguna regulación. Habrá, pero en otras zonas regulación no, en otras islas no les permiten absolutamente nada lo que se está haciendo aquí. No nos hagamos trampas al solitario, ¿eh? Otra cosa es que estoy convencido que los propios campistas, los propios caravanistas, la propia ciudadanía, y yo creo que yo mismo, es decir, eso tiene que estar ordenado, no puede haber un desorden. Va a haber lugares donde poder acampar, va a haber lugares donde poder llevar toda tu caravana, va a haber lugares donde tener esos autoservicios y se tiene que regular con un cierto orden. No puede ser fotos, estampas que todos conocemos en la isla. Eso no se puede permitir, llegar y tirar la moqueta verde. Eso tampoco es el caso. Es decir, yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que perfectamente se puede regular con capacidad suficiente para poder seguir disfrutando de la costa con lo que históricamente hemos hecho desde un punto de vista de un orden. Yo creo que eso todos están de acuerdo, absolutamente todos, ¿no? Yo lo que probablemente aquel que le guste ir a una playa en concreto y no se pueda ir a esa playa en concreto, sino a una que está a 1 kilómetro al lado, pues se adaptará. ¿Pozo Negro, por ejemplo? Mire, Pozo Negro está el ayuntamiento trabajando en ello y yo creo que puede perfectamente tener un sitio pues, que cumpla y que pueda dar unas condiciones de que siga manteniendo lo que se está haciendo. Pero eso yo le digo que con los ayuntamientos vamos a ayudar a los ayuntamientos. Vamos a ver, los ayuntamientos pueden y tienen la obligación de hacer su ordenanza, no tienen por qué esperar por el cabildo. No nos confundamos. Otra cosa es que el cabildo, que pidan ayuda al cabildo para hacer una ordenanza global con todos los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos pueden hacer su ordenanza particular, tienen derecho a hacerla y tienen la obligación de hacerla. Hombre, siempre es más fácil que la decisión la tome el cabildo. Pero bueno, si la decisión la tiene que tomar el cabildo, de cara a sus vecinos, la tomará de acuerdo con los ayuntamientos, pero también sabrán, y esos ayuntamientos con sus cargos públicos al frente, sabrán lo que se puede y lo que no se puede. O sea, el decir, es el cabildo el que no te va a permitir ir a tal sitio, tal, pues no. ¿Ha ocurrido algo similar con la Feria de Artesanía de Antigua? No, en ¿Con absoluto. la ubicación de la Feria de Artesanía de Antigua? No, en absoluto. En absoluto. En absoluto, y creo que el alcalde de Antigua ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, es un terreno del Cabildo Insular de Fuerteventura, esa zona no reúne las condiciones técnicas de seguridad hoy y nunca ha ocurrido un accidente, pero si ocurriera, ¿quién se responsabiliza? ¿Aquel que grita más o aquel que chilla más? No, eso no es así. Y lo saben perfectamente. Y en cualquier caso, las cosas son como son. Hasta mañana, miércoles, después de la reunión del pasado, de esta semana pasada en el ayuntamiento con los artesanos y con el colectivo Mafasca, hay 2 propuestas objetivas sobre la mesa. Aplazarla para que nos dé tiempo de hacer esa obra para adecuarla, para hacerlo allí, como se nos dijo. Ellos tampoco estaban de acuerdo en su momento cuando el gobierno de aquel entonces municipal y del Cabildo la sacó del campo de lucha, campo de fútbol, y la puso arriba en el molino. No estaban de acuerdo, lo manifestaron ahí en su día y ahora no están de acuerdo con que salga del pueblo de Antigua. Mi opinión personal, creo que no cuenta en este asunto porque es una feria efectivamente regional, de carácter regional, pero que él siempre ha sido promovida por los artesanos, el colectivo Mafasca y el ayuntamiento. Si ellos nos han pedido hasta mañana miércoles para tomar una decisión de aplazarla o suspenderla para hacerla el año que viene, en principio por nuestra parte no hay problema. Lo que sí que vamos a utilizar es dinero de todos los majoreros para adecuar esas instalaciones. Nadie le ha dicho que se quiera marchar de allí, pero a partir de ahí, si no tienes planes de seguridad firmados y autorizados, ningún alcalde te lo va a permitir. Y en este caso el Ayuntamiento de Antigua no los tenía. Y la amenaza de no tenerlos por sus técnicos. Entonces, y además hay que ir y verlo, cómo está esa situación. Entonces, a partir de ahí lo que no puede ser es que se gastó en su día más de casi 300.000 euros, 230 y pico mil euros, en juntar tierra y echar el piche encima sin haber compactado ese suelo. Se tiró ese dinero a la basura por improvisaciones porque eran épocas electorales. Bueno, las clásicas cosas de hacer de mis antecesores, y eso yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer las cosas como se tienen que hacer. Más allá de que ellos se jacten, la coalición se jacten de decir que improvisaba. No, ni voy a ir a estar imputado como presidente del Cabildo por el Consorcio de Fuerteventura por hacer las cosas a lo Jamberga, ni voy a estar en esto tampoco, ni imputado ni nada, sino aquí esas cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Y se nos está exigiendo a nosotros en escasamente 7 meses que resolvamos 20 años de problemas.
En el caso de la feria de Antigua, lo que ha puesto de manifiesto es que el pueblo no quería trasladar, los vecinos, los artesanos, los dueños de los restaurantes, bueno, no quería quedarse sin ese empuje económico que puede suponer la feria de artesanía y también sin la esencia, ¿no? El marco que suponía. Bueno, yo lo que ¿Para qué escuché, quedará Pozo Negro? yo lo que escuché allí no fue todo exactamente así, ¿eh? Le digo lo que nos trasladaron los artesanos. Lo digo, artesanos que estaban allí, algunos hablaron de ver otra época del año en la que ver cómo se comportaban las ventas, ¿eh? Allí hubieron de todo, pero la conclusión que yo le estoy diciendo es una reunión, una larga reunión en la que creo que fue una conversación sincera por parte de todos. Aparte, yo escuché de todo. O sea, incluso de ver esta otra posibilidad, incluso de poder hacer una segunda feria, pero lo importante es que la fecha, que como se nos decía, reservada para Fuerteventura, en el marco de ferias en Canarias, era el mes de mayo, ¿no? Ujú. Esa, para que los artesanos también se programen, porque luego hay otros en otras islas. Yo creo que, mire, desde el sosiego, es decir, a nosotros se nos pide 15 días antes que informemos sobre ese asunto y, mira, al día siguiente estábamos arriba y a los 15 días estábamos sentados y reuniéndonos para esta historia y además sin ningún problema. Yo creo y entiendo de que efectivamente hay quien lo defiende que debe estar en el pueblo. ¿Para qué queda FEAGA? Pues mire, FEAGA se ha hecho unas instalaciones yo creo que adecuadas para la feria de agricultura y pesca y para otras ferias, por ejemplo, Fuermetal también está animada a volver a celebrarse y para otras además, ¿no? Es decir, yo creo que incluso esta, o sea, no hagamos, si se quiere, si se decide por parte de los artesanos. Ahora bien, que obviamente quedan dentro del pueblo y que pudiéramos tener otras instalaciones para que pudiéramos tener complementariedad en lo que es el molino de Antigua y poder hacer un referente como, mire, como el monumento del campesino de Lanzarote. Hay muchas otras actividades que podrían hacer y que pudieran hacerse de forma permanente luego, no ferias de este nivel, pero sí mercados artesanales cada 2 meses o cada mes, y así lo deciden los artesanos. Yo creo que el consenso, el hablar las cosas, el planificarlas, va a llegar al acuerdo de todos o a un acuerdo que contente a la mayoría, ¿no? Entonces ahí es donde está el asunto, pero culpabilizar los rumores de cantinas tampoco. Bueno, esto ocurría con la Feria de Artesanía, donde parece que se ha llegado a un consenso. Fuerteventura está siendo esta semana visitada, como veíamos ayer, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, el pasado viernes, secretaria de Estado de Migración, para conocer cómo está abordando Fuerteventura esta situación de crisis en la que usted volvía a llamar de nuevo a la solidaridad del pueblo majorero y a huir de comentarios con tintes racistas y xenófobos, como los que estamos leyendo en las redes sociales. ¿Cuáles han sido las consecuencias o las conclusiones después de haber visitado tanto Misión Cristiana Moderna como el albergue de Tefía, por parte del Estado, quiero decir? Bueno, por parte del Estado, además de lo que ellos, de la Secretaría de Estado manifestó, lo que sí digo es como cabildo, que el apoyo que se nos ha mostrado, tanto el que necesitemos económico como en fin, lugar habitable para que podamos pues cubrir esta necesidad, tanto por el ministro el día anterior como la Secretaría de Estado. En la visita del viernes nosotros estuvimos durante todo el sábado también vía teléfono y mandando la documentación que se precisaba con datos concretos, correctos de suelos donde pues, si pudierais hacer o ver las posibilidades de activar una solución que contente, bueno, que se dé servicio, pero que para ahora y para el futuro, para no improvisar. El día de ayer se le terminaron de enviar el resto de informes del coste que se ha tenido por parte del Gobierno de Canarias y por parte del Cabildo de Fuerteventura para atender esta tragedia, y en la que el Estado, a última hora de ayer, en este caso la Secretaría de Estado, sobre las 9 de la noche, que estuvimos hablando nuevamente, que bueno, como se está interviniendo en varios ministerios, en defensa, en fin, en muchos más, en trabajo, más allá de lo que es interior, y aparte que se está haciendo cuestiones de política migratoria, y eso significa que la ministra de Exteriores también se está trabajando con la Unión Europea para el tema de las fronteras marroquíes y mauritanas, se está haciendo en un tono conjunto y se nos ha dicho que como mucho en una semana, yo he dicho que en 2 semanas tendríamos un planning de cómo actuar en esta situación. Ténganse en cuenta que no es fácil y que por lo tanto, pero sí es verdad que es de agradecer y que además que la Secretaría de Estado haya estado aquí en Fuerteventura in situ a ver, en este caso la Iglesia Cristiana Moderna, que ha hecho una labor fantástica y no remunerada,
Importante que reconocerlo así, o estar en Tefía también para mostrar el apoyo a los voluntarios de Cruz Roja por la atención de los inmigrantes, ¿no? Yo creo que entre todos, como lo digo, o sea, como me gusta por lo menos a mí hacer las cosas, es tener primero la opinión de todos, el criterio de todos, y una vez que se toma la decisión para poder actuar, pues resolver un problema en el que, más allá de los comentarios que cada cual pueda ser interesados en redes sociales, que eso ya me dirá, que nos debe de afectar a aquellos que sabemos que tenemos que en primer lugar que cumplir con las leyes y atender a personas, ¿no? Bueno, no quiero terminar esta entrevista, aunque vamos ya un poco pasados de tiempo, sin preguntarle por su viaje a Estados Unidos, que como decíamos, Manuel Hernández, la verdad es que lo relató muy bien el pasado viernes, sobre esa búsqueda de nuevos inversores, y quería vincularlo a un plan de formación y empleo que ustedes van a presentar hoy a partir de las 12 de la mañana en el Cabildo, y también a los datos del paro. Son 3 ingredientes diferentes, pero parece o da la sensación de que ustedes están buscando inversores o empresas más allá de nuestras fronteras, o que Fuerteventura ha tocado un techo en el tema del sector turístico y necesitamos abrir otras vías de empleo para esos jóvenes que están llegando con un título universitario y tienen que abandonar la isla porque no tienen empleo. ¿Ha sido positivo? ¿Dará beneficios esos viajes a Estados Unidos? Mire, yo no soy sospechoso de decir una cosa y hacer la otra, ¿eh? Yo cuando me presenté a la campaña electoral para ser presidente de la isla de Fuerteventura, me presenté para diversificar la economía y dar las oportunidades a nuestros hijos. Dije que de nada servía que las familias invirtieran tiempo y dinero en formarlos y luego no tuvieran oportunidades. Y no podemos estar dependiendo exclusivamente del turismo. Y en Fuerteventura hay mucho paro juvenil con cualificación universitaria, que necesita oportunidades. Primer viaje que se ha hecho y no tan criticado fue a Europa. La primera vez que un presidente no de Fuerteventura, que también, sino de toda Canarias, que va específicamente a la Semana de las Comunidades de las Regiones Europeas, fue el presidente de Cabildo de Fuerteventura, o sea, yo, en el mes de octubre, trabajando para poder entender cómo funciona el mecanismo para poder optar a líneas de apoyo a la economía majorera. Y estuvimos en esa semana. Téngase en cuenta que Europa, que ahora está negociando el siguiente presupuesto de los próximos 5 años, ha dejado de invertir 11.000 millones de euros que corresponden a España, por no haber presentado proyectos. Y yo no quiero depender del gobierno de Canarias, ni de este gobierno, que aunque tenga un color político igual que el mío, ni del anterior, porque el anterior ha demostrado que es ineficaz. Pero si se nos manifiesta por los responsables, los comisarios europeos, que lamentan que no se haya presentado proyectos innovadores para diversificar la economía en Canarias, y que Canarias necesita esos proyectos innovadores para no depender exclusivamente del turismo, lo dicen ellos y yo lo corroboro. Y en esta semana estuvimos, y en ese asunto estuvimos trabajando, y en ese ya tenemos proyectos presentados para esa Europa. Por ejemplo, Puerto Rosario y La Oliva, para quitar los olores de las aguas depuradas. Que entre los dos ayuntamientos, el Cabildo, quien pagará si ese proyecto es aceptado por Europa, ese 20% de financiación, 15%, es el Cabildo. Se beneficiará a los ciudadanos de Puerto y los de Corralejo. Pero han presentado los dos ayuntamientos, pero quien pagará eso seremos nosotros. Nosotros no podíamos pedir, pero sí se lo informábamos a los ayuntamientos para que supieran lo que tenían que hacer. Ese y muchos más que se está trabajando para la convocatoria. Hay un plan de convocatoria de ayudas de este año 2020 que nos vamos a presentar a todas, en agua, en depuración, en abastecimiento, en distribución, en fin, a todas. En basura, el tema del vertedero es algo muy importante también, que llevamos 15 años sin que se termine la obra, 15 años sin que se termine la obra. Entonces, por lo tanto, hay muchos proyectos en los que va a haber ese dinero que se consiga de esas convocatorias, se tiene que gastar aquí, en Fuerteventura, el 70%. El resto del 30%, lo que llaman proyectos Macaronesia, que son islas como Azores, Madeira, Aruba, Curazao o Canarias, obviamente, que lo tenemos que hacer con otros países del oeste de África, del West of Africa, para que nos vayamos entendiendo. Pues muy bien. La siguiente pata, que quien invierte en el West of Africa es el Banco Mundial, a través de su Fondo de Responsabilidad Social Corporativa, es decir, de empresas que donan a esos fondos para que esos fondos produzcan desarrollo en el África Occidental. Y eso está en Estados Unidos. Y por eso hemos ido allí. Es más, Proesca, una empresa del gobierno de Canarias, Promoción Exterior de Canarias, tiene una funcionaria destacada en la Embajada de España en Washington,
que es la que ha organizado todo este tipo de citas. Es más, en los últimos 6, 7, 8 años han venido a Africagua, más allá de que del discurso pesado que pueda hacer el presidente o los presidentes anteriores con respecto a qué importancia tenemos de plataformas, hay que actuar. Esos empresarios que se han visitado en Estados Unidos son los que han venido a esta isla de Fuerteventura y han dejado abandonados después de las 2 de la tarde cuando ha terminado Africagua. Se les ha ido a pedir disculpas. Y segundo, se les ha ido con un programa una propuesta para que Fuerteventura sea plataforma de sus instalaciones, de sus empresas, para la inversión de esos contratos que tienen para el desarrollo de África. Por lo tanto, va a haber oportunidades, tiene y puede haber oportunidades para los jóvenes y los mayores, porque al final queda la economía. Pero sí es un empeño personal, además, del que les estaba hablando, de que podamos crear al menos en esta legislatura 500 empleos que no tengan nada que ver con la hostelería. 500, fíjese, un reto. A partir de ahí, no voy a invertir el tiempo en perderlo, en explicar que aquellas empresas que pueden venir tener su ubicación fiscal y laboral aquí para la inversión en África, o bien con proyectos europeos, o bien con el proyecto del Banco Mundial, puedan instalarse en Fuerteventura por la conectividad con el continente africano y de ahí la conectividad con Tarfaya y el empeño, más allá del anuncio, sino de hacerlo, es decir, que esté tranquilo los ciudadanos, que lo conseguiré y lo conseguiremos todo el equipo del gobierno del Cabildo. No voy a estar 20 años enunciando un asunto sin poderlo conseguir. ¿Y usted por qué cree que hay una invitación privada específica al único político español que ha estado en Estados Unidos? ¿Usted qué cree? ¿Que eso que conozco a alguien? ¿O no se leen las noticias en el mundo? ¿O para ellos no es fundamental que tenga la seguridad europea y que va en serio? La cercanía también, y que saben que ya va en serio esa conexión. No para traer lo que se produce allí y compita con las de aquí. No seamos necios, no es así. Para eso está la aduana y hay productos que no se pueden importar ni aquí ni a Gran Canaria. O sea, eso no es así. Pero si aquí hay posibilidades de transformación, y mire toda la zona industrial que bordea Puerto Rosario. Puerto Rosario es una zona industrial, básicamente industrial. La Honduras, Risco Prieto, Matorral. Mire usted el estado en que se encuentra. Como ayer se hablaba que por primera vez va a haber un programa o propuesta o ayuda económica para adecentar las zonas industriales, por la propia Consejería de Industria, Comercio y Turismo. Por lo tanto, seamos conscientes de que esto, efectivamente, no perdamos el tiempo más a aquellos que no quieren, como dice usted, de eso que se sientan en un sofá, en redes sociales, y venga, negocio, ojalá, y hubiera muchos trabajos para la gente cualificada que tenemos, los arquitectos, ingenieros que tenemos aquí, programadores que tenemos parados, que tengan una oportunidad hoy. Claro que sí, pero también hay que buscar otra oportunidad para aquellos que no tienen esa cualificación, y esa se encarga el Cabildo. No se preocupe usted que en este mes de marzo tendrá novedades para eso. Entonces, lo que está claro, yo creo que lo que sé es que preocupa sobremanera en que se hagan las cosas de forma distinta, que se podían hacer de forma distinta. Y que lo que reconocen en otras islas, otros presidentes se ocupaban y preguntaban que cómo podían ellos también obtener beneficio de esas reuniones o de esas visitas en Estados Unidos, cosa que les demuestra su inteligencia. Aquí se critica, pero bueno, en cualquier caso entiendo que para eso cobran como portavoz de la oposición. Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, siempre contundente. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buena suerte. Por cierto, hoy se presenta ese plan de empleo para aquellos de Fuerteventura de los que está mencionando precisamente el presidente del Cabildo, a los que el Cabildo tiene que ayudar después de una larga temporada de desempleo. Gracias por atendernos. Bueno, eso es muy importante, pero también debo denunciarle porque veo que no está en la agenda hoy. Están aquí la Dirección General también de la Viceconsejería de Obras Públicas para firmar de una vez por todas las competencias de las sesiones de carreteras, porque es nuestro proyecto que queremos nosotros pagar algunas carreteras nuestras con dinero de los majoreros, por ejemplo, el desdoblamiento de la carretera desde la Salina, desde el Castillo hasta el aeropuerto, desdoblarla, y para empezar a desbloquear de forma seria los proyectos que llevan desde el 2004 Aeropuerto Pozo Negro para la autovía. Fíjese usted que sí es importante, y esta semana está viendo usted
que se está trabajando en todos estos asuntos. No somos nosotros este gobierno un gobierno de titulares, sino un gobierno de titulares cuando se producen esas noticias. Es importantísimo que también está el director hoy, el viceconsejero y también Gustavo Santana en el tema de economía y empleo, que a ver si se tiene que intentar quedar esta tarde aquí para poder atender a los trabajadores del Oliva Beach cuando regresen de Tenerife, y si no mañana en la mañana, que se sienten para que colabore con ellos, para no ponerle fácil a la empresa Río los ERE o los ERTE, ¿no? Porque en cualquier caso tenemos que estar ayudando a los trabajadores y en eso estamos también. O sea, por tanto, quien está viniendo a la isla está viniendo para que realmente haga su trabajo. Bueno, pues vamos a ver si se desbloquea ese embudo de Fuerteventura. Efectivamente, no lo teníamos nosotros en agenda. Nos alegra tener al presidente del Cabildo para que nos informe de ello. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.